Buenos días. Dios me lo bendiga. Ha sido una mañana hermosa, ¿verdad? Preciosa. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha organizado la mañana de hoy de una manera poderosa y hermosa. Vamos a colocar este tiempo de la palabra en manos del Señor, que sea Él haciendo en mí lo necesario a través de su gracia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que pueda transmitir el mensaje que tú traes a tu congregación, a tu pueblo, Señor. Te doy la gloria y la honra porque me permites, Señor, solo por tu gracia estar aquí haciéndolo, y te glorifico y te exalto y te alabo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Yo voy a entrar en materia porque es un poquito larguito. Hoy me corresponde el capítulo 9 de Daniel. Es un capítulo un poco largo, está dividido entre el pastor Henry y yo. Yo voy a hablar hoy sobre los versículos del 1 al 19 y la semana que viene, del 20 al 27, lo va a hacer el pastor Henry. La parte de hoy corresponde a una oración que Daniel eleva al Señor. Y la de la semana que viene es la respuesta a esa oración. Entonces, muy atento a la historia, continuará. ¿Ok? Daniel, para mí, este capítulo es uno de los capítulos más significativos, profundos, proféticos de la palabra de Dios. Y ustedes se van a ir dando cuenta entre esta y la semana que viene, donde se revela nuevamente la gran espiritualidad del profeta Daniel. Eso lo hemos ido viendo en algunos de los capítulos anteriores. En esta primera parte de hoy vamos a ver cómo se prepara el terreno para poder hablar de lo que son las 70 semanas, la famosa profecía de las 70 semanas, que han sido debatidas y han sido muy significativas para hablar en los temas que tienen que ver con los tiempos del fin. La semana pasada el pastor José Ignacio hablaba sobre la visión que tocó la semana pasada, y Daniel, hermanos, ¿verdad que quedó enfermo? Quedó enfermo porque no podía comprenderla. Daniel, quien había sido un hombre que había sido preparado para leer, para interpretar visiones y sueños, no podía comprenderla. Pero cuando llegamos al capítulo de hoy, nada tiene que ver con la semana que viene, por eso quiero resaltarlo. No es una continuación exacta del capítulo anterior. Hoy comienza una nueva etapa, una nueva sección, en donde vamos a hablar principalmente del futuro de Israel. ¿Qué va a pasar con Israel? Recordemos, y es importante que lo hagamos en cada una de las disertaciones que tenemos cada domingo, que Israel fue llevada cautiva a Babilonia por su reiterada desobediencia al Señor, por incumplir con sus ordenanzas y todos sus decretos. Pero para este momento de hoy, Israel sigue en la misma circunstancia, con una situación de que no se había arrepentido de todo el pecado que había cometido hasta ese momento. Israel no había hecho una petición de arrepentimiento, una confesión de arrepentimiento ante el Señor. Yo, analizando un poco el texto y el resto de los capítulos anteriores, veía pues que Daniel es un hombre de oración, como lo hemos percibido. Pero ninguna de sus oraciones había sido transcrita, plasmadas en la palabra de Dios. Mientras que esta que vamos a tratar, sí. Pero ¿por qué esta sí? Yo asumí que es una forma como la que Dios quiere que nosotros podamos llevarla como guía, como una muestra de cómo debemos interceder por el pueblo, cómo debemos interceder los unos por los otros, cómo debemos interceder ante el Señor. Así que vamos a ubicarnos en lo que es el contexto de esta historia de hoy, y ubiquémonos en los dos primeros versículos, que son los siguientes. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Esos dos versículos, ese momento que está narrando Daniel en ese instante, corresponde justo a cuando fue la caída de Babilonia y el inicio del dominio medo-persa. Ustedes se acuerdan la historia del banquete de Belsasar, ¿sí? La escritura en la pared, en esa noche que pues le cayeron de sorpresa, fue derribado el imperio de Babilonia y comenzó el imperio medo-persa con el rey Darío. De ese rey es que estamos hablando en este momento. Daniel, ya anciano, como lo hemos venido estudiando, se encuentra examinando en ese instante lo que son los textos sagrados, la escritura, la palabra de Dios. ¿Sobre qué? Sobre las profecías de Jeremías. Él se encontraba estudiando todo lo que tenía que ver con especialmente lo que tenía que ver con los 70 años de desolación de Jerusalén. Él estaba indagando al respecto. Y esto lo que me demuestra a mí, y espero que a ustedes también, es que Daniel no solo era un hombre que podía interpretar sueños y visiones, sino que era un estudioso de la palabra. Él no solo esperaba que el Señor le revelara algo a través de la oración, sino que escudriñaba, investigaba, se nutría y buscaba el mensaje de Dios a través de la palabra. ¿Qué son las desolaciones de Jerusalén? ¿De qué trata eso de lo que está viendo Daniel en cuanto al profeta Jeremías? Se refiere al periodo de 70 años de cautiverio del pueblo de Israel y pues a la destrucción de su templo y de su nación. ¿Predicho por quién? Con anterioridad por el profeta Jeremías. A Daniel, al escudriñar las escrituras, se da cuenta de que ese periodo de los 70 años de desolación está a punto de terminar. Él se da cuenta y se preocupa. ¿Por qué? Porque él quiere que Israel sea restaurado. Es lo que él está leyendo en ese instante literal, ¿no? Que está terminando esos 70 años de desolación. Porque él quiere que se restaure su nación y su pueblo. Tremenda humildad la de Daniel para mí, que teniendo tan grande poder haber sobrenatural, de poder ver visiones, de poder ver sueños, interpretar, tener una relación tan íntima como el Señor le hablaba, y aún así él se sujetó a la profecía del profeta Jeremías. Es una humildad de parte de este hombre reconocer que Dios también puede hablarle a otros siervos. Es algo que tenemos que tener en consideración nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios es capaz de obrar a través de otros de nuestros hermanos y puede darle revelación a cualquiera de nuestros hermanos. Veamos, hermanos, qué fue lo que leyó Daniel en Jeremías esa vez que le llevó a preocuparse por la situación de Israel y lo llevó a buscar el rostro de Dios en oración. En Jeremías 25, 11, 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Se refiere a Jerusalén. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Lo que a nosotros nos interesa mayormente de esta profecía es que para este momento ya habían pasado los 70 años de desolación que Jeremías había profetizado. Esa palabra que él dio, que estaba leyendo Daniel, ya se estaba cumpliendo. Es importante, hermanos, para seguir adelante, que quede claro que en esta etapa del capítulo 9, Daniel está hablando de los años, de los 70 años de desolación, literalmente. Es decir, estaba hablando de los 70 años, que igual a lo que nosotros reconocemos como años, 70 años. Y lo aclaro porque la semana que viene podrán entender por qué les estoy aclarando que en esta etapa de la oración, él lo veía literalmente y no como años simbólicos.
Además de todo esto, había otro detalle que preocupaba a Daniel. Y está allí en ese capítulo, en esos versículos que acabamos de leer, en el versículo 12. Y es muy importante porque también preocupaba a Daniel en vista de que él estaba involucrado también. Se trataba de esa segunda parte donde dice que Babilonia también iba a ser castigada cuando se cumplieran esos 70 años de desolación. Entonces este hombre se encontraba en esos dos mundos. O sea, tenía que ver qué iba a pasar con Israel con la terminación de los 70 años, pero también que Babilonia iba a ser castigada. Este hombre se empezó a preocupar, se empezó a angustiar, es lo que yo asumo, y por eso él decide buscar al Señor en oración. En vista de que las desolaciones estaban a punto de terminar, eso es lo que lleva a Daniel a buscar al Señor y interceder por su pueblo, por esos acontecimientos que estaban por llegar. Sin embargo, Daniel se aferró a otra promesa que encontró también en esos textos sagrados con respecto del profeta Jeremías, que están en el capítulo 29, del 10 al 12. Y ahí es cuando se pone en acción y busca el rostro del Señor en oración e intercesión. Vamos a ver qué dice esta promesa que encontró Daniel en Jeremías. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este último me encanta, y es el que él tomó como promesa al cual aferrarse. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Por eso dividí esta disertación de hoy en tres partes. Lo que fue la preparación de Daniel para interceder por el pueblo de Israel, lo que fue la confesión de Daniel y lo que es la petición que Daniel le hizo al Señor. Vamos a comenzar con la preparación. Está en Daniel 9:3 y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto lo que nos muestra nuevamente es que Daniel es definitivamente un hombre de oración, y lo corroboramos con todo lo que hemos venido estudiando en estas semanas pasadas, en todos los capítulos anteriores. Vemos que en este pasaje Daniel vuelve a hacer lo mismo cuando Israel se encuentra de nuevo enfrentando una crisis tan terrible como la que viene atravesando. Para Daniel, hermanos, yo lo dije también en mi última prédica, la oración no era lo último que él buscaba, no era el último recurso. Era lo primero que él hacía cuando sabía que tenía una necesidad, cuando sabía que había un por qué orar, era lo primero para él. Allí era donde él acudía a recobrar fuerzas, a buscar la ayuda del Señor. Su reacción ante el cumplimiento cercano de esta profecía no fue pasiva. Él se puso en acción y se prepara para ayunar y para interceder por su pueblo, como lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Daniel no había perdido la esperanza. Daniel sabía que él podía contar con un Dios que era capaz de restaurar, y era un Dios fiel que podía hacer lo necesario para restaurar a su pueblo y a su nación. ¿Verdad que sí? Sí están aquí, ¿verdad? Qué bueno, amén. En aquel momento, una de las formas que tenían las personas de humillarse ante el Señor, que no lo hacemos ahorita, pero en aquel momento culturalmente era lo correcto, era orar en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Eso lo hemos visto en otras oportunidades. O sea, él se vestía con un vestuario apropiado, rústico, y se llenaba de ceniza para poder demostrar a través de estas actitudes que él asumía que estaba en un profundo dolor,
que estaba en una profunda tristeza, que era algo sumamente terrible lo que estaba pasando, y por eso era normal que lo hiciera de esa manera. No lo hacía para impresionar al Señor, no lo hacía para manipular a Dios, sino que más bien lo que quería era mostrar dolor y arrepentimiento con respecto a la oración que él iba a realizar ante el Señor. ¿Ok? Entonces, hoy día, hermanos, y yo sé que algunos de ustedes pueden haberlo también experimentado, visto, a veces hay algunos creyentes que ayunan de modo que creen que ayunando van a alcanzar algún mérito delante del Señor para obtener sus objetivos. Y eso pudiera ser un sí en cierta forma, porque el Señor dice que, por ejemplo, que hay géneros que salen solo con ayuno y oración. ¿Géneros a qué se refiere? A los demonios. Y pues es una forma de pedir, pero a veces hay personas que pueden ayunar por cosas que pueden alcanzar por sus propias acciones, como por ejemplo, no está mal orar por un examen, pero ayunar por un examen sin estudiar, por ejemplo, no es lo correcto, ¿no? Lo que la persona tiene que hacer, ¿qué es, Daniela? Estudiar. Y ese es un ejemplo que quiero traer. O sea, hay personas que a veces usan el ayuno con motivos como muy light, muy mágico y muy relajado, y entonces, y no contento con eso, entonces también los he visto, es que estoy ayunando, ya tengo hambre, la barriga me suena, ay, un cafecito, ¿cuánto falta? No es lo que el Señor está esperando de nosotros. El Señor está esperando que nosotros ayunemos para que la carne sea doblegada y para que nosotros podamos conectar nuestro espíritu con el espíritu del Señor y podamos encontrar la respuesta de aquello buscando, intercediendo en intimidad, en ruego, en humillación a través de su palabra. Debería ser una actitud de reverencia, de amor, de respeto al Señor cuando nosotros estamos ayunando. Y a veces lo hacemos deportivamente. Otra cosa que me llama la atención de Daniel con respecto a la oración y a la preparación que hizo es que lo hizo en privado. Es importante el culto de oración, que es un culto público de oración. Los invito los martes, a los que no van, ahí compartimos la palabra de Dios y compartimos el interceder los unos por los otros, y hemos visto respuesta del Señor en muchas oraciones. Los invito. Es bueno tener el culto de oración y hacer oraciones públicas, pero también Dios está esperando que nosotros tengamos momentos de privacidad, de intimidad, de unirse, de compenetrarse con ese Señor poderoso que tenemos como Dios, con buscar la intimidad y la revelación que solo nos puede dar en medio de ese tiempo hermoso de enamoramiento, de reverencia, de intercesión. Él quiere que nosotros también tengamos esos tiempos de privacidad. Las acciones que Daniel hizo lo que demuestran definitivamente es que la oración, hermanos, y yo sé que ustedes saben que es así, requiere persistencia, resistencia, insistencia, sufrimiento. No es nada más orar mientras voy en el carrito de por puesto. No es malo y es necesario, pero necesitamos buscar tiempos de oración donde estemos clamando constantemente al Señor por esas peticiones que queremos rogar y clamar a Él. Así que se trata de una actitud de humillación genuina cuando oramos y clamamos al Señor. Fíjese esta mañana qué bonito cómo clamamos al Señor. Dios está esperando estos tiempos. Él está anhelando de nuestra parte esos tiempos, saborear con nosotros esa comunicación genuina de amor, de postramiento ante Él. Vamos ahora a lo que es la segunda parte, que es el tema de la confesión. ¿Qué hizo Daniel para confesar el pecado de Israel? Los versículos que voy a leer es un poco largo, pero son necesarios y presten bastante atención, ahí está también la lectura, a lo que dice cada palabra de esta oración que él hace confesando el pecado de Israel.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Atención a ese pedazo. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Vemos cómo Daniel confiesa claramente el pecado de Israel, pero también glorifica el nombre de Dios. Daniel no comienza su confesión, sacando el rollo y la lista de peticiones personales. Él no comienza de esa manera, sino que fíjense en el versículo 4, ¿se ve allí? Él comienza exaltando a Dios. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Su principal interés, antes que explanar sus necesidades, era glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pero yo sé que ustedes saben eso. Él reconoce la grandeza del Señor y eso le produce allí mismo en ese versículo 4 un sentimiento de reverencia. Y eso lo hablábamos en el servicio de oración de esta semana. Hablábamos de cómo debíamos interceder ante el Señor. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener cuando vamos en oración ante el Señor? Ahí dice, en ese versículo, digno de ser temido. Digno de ser temido. El Señor espera que nosotros reconozcamos quién es Él, cuál es su poder, cuál es su majestad y con qué reverencia debemos acercarnos a Él, reconociendo su nombre, su majestad, su poder. No acercarnos a Él de cualquier manera. Hay estilos de estilo y las personas pueden hacerlo según sientan en su corazón, pero yo considero que debemos ser reverentes con el Dios de la creación, dueño de absolutamente todo en la tierra y en el universo. Amén. En el texto también vemos que se expresa lo que es la fidelidad de Dios cuando Él dice que guarda el pacto. Estamos todavía en el versículo 4.
Él dice allí que guardas el pacto. Ahí él está hablando de la fidelidad de Dios. Él sabe que aunque Israel ha fallado, que aunque la nación de Jerusalén ha fallado, él sabe que Dios va a seguir siendo fiel. Y eso es algo que nosotros debemos entender y reconocer, que aún a pesar de los pesares y de nosotros y de nuestras acciones, si nosotros nos arrepentimos, Dios seguirá siendo fiel con nosotros. Y aún a pesar de que no nos arrepintamos, la fidelidad de Dios también va a estar allí presente, porque Él va a seguir con su plan a pesar de nosotros. Amén. Al considerar esta oración de Daniel, vemos que él lo hizo con pasión, ¿verdad? Lo hizo con sinceridad, sintiendo una profunda carga en su corazón. Vemos un Daniel expresándose de una manera con todo lo que había dentro de su ser, y llega a culpabilizarse también, a asumir como uno de los culpables, a pesar de que él era una de las víctimas, que fue sacado de su lugar y llevado a otra tierra por la desobediencia de su pueblo. A pesar de que él era una víctima, Daniel hace la oración como si fuera en plural, en nombre de todo el pueblo. No vemos a Daniel porque tienes que perdonar, ellos hicieron esto, ellos hicieron tal cosa, se rebelaron contra ti. No, él dice, nos rebelamos contra ti. Él se asume como uno más de los culpables, porque su única preocupación real era poder lograr que Dios entendiera que quería la restauración de la nación judía, de la que él formaba parte. Daniel fue muy específico en sus oraciones, en su oración de confesión. Voy a hacerle una lista que tengo aquí. Él dijo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Él llamaba a cada cosa, a cada pecado, tal cual el nombre que debía tener. No intentaba disfrazar el pecado ni hacerlo pasar como algo bonito, ni como algo que, bueno, sin importancia, no fue nada grave. No intentó justificarse. No pensó que lo hicieron por ignorancia, sino que él sabía que fueron advertidos. No intentó justificar las circunstancias, sino que una y otra vez admitió la culpabilidad de Israel ante el Señor. Él reconoce que no habían pecado por ignorancia, sino que se rebelaron contra el Señor, conociendo sus mandamientos, y eso lo vemos en el versículo 6. Seguimos ahí en pantalla, ¿sí? Ajá, que dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Él sabía que habían pecado, reconociendo la maldad que habían tenido el pueblo de Israel. Él sabía que no fue por ignorancia. A veces conocemos la verdad del Señor, conocemos lo que la palabra nos indica en alguna circunstancia, y aún así le damos rienda suelta al pecado, a la falta. Aún así queremos darle placer al momento de molestia, y sabemos qué es lo que dice la palabra al respecto, pero es que no puede ser esto, no lo voy a dejar pasar. Dios le había advertido innumerables veces, y por eso les repetí anteriormente una parte del texto que les dije, atención a este. Dios les había advertido innumerables veces que se arrepintieran. De muchas formas, a través de los profetas, a través de circunstancias que el Señor mostró, pero aún así no lo hacían. Dios le había dado tiempo a Israel para que se arrepintiera. No debemos, hermanos, ignorar las oportunidades que Dios nos da para devolvernos de nuestros malos caminos, para arrepentirnos de las faltas y de los pecados que cometemos contra Dios y contra otros, sino que tenemos que aprovecharlo, el tiempo que el Señor nos da, para ponernos a cuenta. Tenemos que buscar del rostro de Dios, reconociendo
Sí es verdad que Dios es misericordioso y amoroso y que siempre está ahí y podemos, bueno, Señor, es que yo hice esto, perdóname rapidito. Pero de verdad nos estamos arrepintiendo, nos hemos devuelto de nuestras faltas. ¿Ah? Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo y no debemos terminar abusando de su amor. En el versículo, sí, es fuego consumidor también. En el versículo 7 del texto dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Daniel, insisto, sabía que el pecado de Israel no era culpa de Dios, sino culpa del pueblo, y que cualquier confusión de rostro pertenecía a Israel. Lo nombró 2 veces, la confusión de rostro. ¿Qué significa y a qué se estaba refiriendo Daniel con esto de la confusión de rostro? Y nos pasa, a algunos de nosotros en ocasiones. Es un estado de vergüenza, de incomodidad, de pena que podemos llevar en el rostro a causa de una acción que hayamos hecho erróneamente, un pecado que hayamos hecho, y especialmente contra el Señor. Causa vergüenza cuando hemos ofendido al Señor y hemos pecado contra Él. De eso se trata esa confusión de rostro que dice Daniel que llevaba el pueblo y sus príncipes y sus reyes. ¿Debido a qué? A su mal comportamiento. Daniel no expresó ninguna excusa sobre el pecado de Israel. Ahí no vimos, es que lo hice porque, por esto. Somos muy propensos a dar a veces excusa de nuestras malas acciones, de nuestros pecados. Es que si él no me hubiese provocado, yo no le hubiese respondido así. Es que si es una mentira piadosa, era necesaria porque la maestra no iba a entender. Es que se lo merecía, porque ¿por qué se portó de esa manera? Y así pasan cosas en nuestra vida en las que excusamos nuestras acciones. Le dije 4 cosas, porque ¿qué se va a creer? No, yo no me voy a dejar. Y esas pueden ser muy pequeñas cosas comparado con pecados que pueden haber, que de los cuales damos excusas. Es que lo hago por esto, es que no tengo fuerzas para resistirlo, es que no tengo la fuerza para vencer eso, es más fuerte que yo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas por su nombre, creyendo que si vamos ante el Señor con toda confianza y con toda sinceridad, creyendo en la obra que el Señor hizo en la cruz, vamos a alcanzar misericordia, vamos a alcanzar la ayuda, el perdón que necesitamos encontrar en Él. Debemos confiadamente ir ante el trono de su gracia. Amén. Aquí viene lo que es la petición de Daniel, que es la tercera parte. Está en Daniel 9, del 15 al 19, y dice así, la petición. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca. Me encanta, esa frase me gusta mucho. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El ruego
de Daniel a través de esta petición que hace es que aparte su ira de Jerusalén, que levante esta disciplina que tiene sobre Israel, que se la quite. Eso es lo que Daniel está pidiendo en este extracto. Volvemos a ver en el versículo 15 cómo vuelve a reconocer la grandeza del Señor y el pecado de Israel. Ahí en el 15 se lee, ¿se ve? Vean cómo se menciona lo que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Recuerdan? Las 10 plagas de Egipto, el Mar Rojo, todo aquello que pasó allá, ya están ubicados. Él le trae a colación ese momento al Señor. Acuérdate de aquel momento. ¿Por qué? Porque lo consideró oportuno. Porque resulta que la petición que Daniel está haciéndole al Señor es algo muy parecido a lo que ocurrió allá. Él quiere que el Señor demuestre nuevamente ese portento que hizo con el pueblo de Israel sacándolos de Egipto. Él quiere que vuelva a ser algo maravilloso para restaurar a la nación santa. Él sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. Daniel no estaba usando este argumento con el fin de manipular a Dios. Él no quería, acuérdate cuando hiciste aquello, Señor, pero para que lo vuelvas a hacer y irlo convenciendo, ya tú lo hiciste, no. Lo que pasa es que Daniel estaba interesado en que nuevamente la gloria del Señor fuera expuesta ante la humanidad. Eso era lo que él quería en sí. Él quería, recuerda que lo hiciste y tu gloria fue exaltada. Él quería que de nuevo fuese exaltada la gloria del Señor. Daniel sabía que si Israel se encontraba desolada, si Jerusalén se encontraba desolada, era una deshonra para el nombre de Dios, era lo que él pensaba. Y por eso nombra tanto en la petición lo que es restaurar el nombre del Señor. Fíjense que en el versículo 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre. Él quería definitivamente que Dios entendiera que si Israel estaba en ruina, la gente pudiera malinterpretar el poder de Dios, pudieran desconfiar del poder de Dios. Y por eso él insiste tanto que lo haga no por mérito de Israel. Sácanos de esto no por mérito de Israel, sino por tu nombre, Señor. Por tu nombre, porque tu nombre sea glorificado y todos vean que tú eres Dios. Una y otra vez, hermanos, quedaba claro que definitivamente no había ningún mérito, como lo acabo de decir, para que los librara de este castigo. Y él acude al Señor con esa frase que ahorita les dije que me gusta y pienso que es el centro del corazón de este texto. Él quería que Dios actuara por su nombre, por amor a su nombre, y les dice: haz que tu rostro resplandezca. Él quería que el nombre de Dios fuera visto en las naciones, delante de las personas, que era maravilloso, que era un Dios cuidador, que era un Dios protector, restaurador, que hacía maravillas y portentos y que amaba con profundo amor a su pueblo. Eso era lo que él le estaba pidiendo. En el versículo 18 dice: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No estaba la confianza de Daniel puesta en el comportamiento bueno de Israel, porque sabía que no había nada bueno. Sabía que él mismo no tenía nada bueno, sino que su esperanza y su confianza estaba puesta en la bondad de Dios. Y allí es cuando nosotros tenemos que también nuestra vida entender que aun cuando no somos merecedores de nada, no somos dignos ante el Señor, nosotros podemos confiar en la bondad de Dios, en su misericordia, en su poder. Cuando oramos y ponemos al final de nuestras oraciones la frase que dice: en el nombre de Jesús, a veces lo hacemos como un final
que siempre es necesario en el nombre de Jesús. Pero eso tiene un poder mucho más grande. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos llamando a ese poder, clamando a ese poder que solo a través del nombre de Jesús se puede hacer. Es por los méritos de Jesús, no por los méritos de la frase en sí, sino por el poder del mismo Jesucristo. Y esta petición cierra con un texto poderoso que me gusta mucho también y dice: oye, en el versículo 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, Señor. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel apela a la reputación y el nombre de Dios. Y es allí donde nosotros debemos sentar nuestras oraciones. Creer que siempre debemos querer que el nombre de Dios sea glorificado en cualquiera de las cosas que hagamos. Ya para ir concluyendo, hermanos, debemos confiar en la profunda fidelidad de parte de Dios en nuestras vidas. Pero debemos entender que para que eso ocurra también debemos arrepentirnos, que debemos llamar las cosas que hacemos malas por su nombre y confesarnos ante el Señor con toda sinceridad, con toda humillación, con todo ruego, reconociendo que solo en Él conseguiremos poder alcanzar el perdón, la paz. La confianza solo la podemos restaurar a través de Él. Y debemos asumir también la responsabilidad colectiva que tenemos como congregación de unos por los otros y también por el país. Somos nosotros los responsables de interceder ante el Señor, de glorificar su nombre, de que su nombre sea exaltado públicamente ante cualquier persona, ante cualquier nación, ante cualquier organismo, ante cualquier circunstancia. A veces queremos poner nuestras peticiones por delante, pero lo que el Señor nos está enseñando la mañana de hoy es que debemos entender que hay necesidades mucho más importantes y es que podamos ser perdonados, que podamos ser limpios ante el Señor. A veces creemos que con el tiempo los errores se curan, que el tiempo cura las circunstancias y los errores, pero no es así. Fíjense el tiempo que había pasado con el pueblo de Israel y no habían pedido perdón y seguían hundidos en el lodo como estaban. Tenían que pedir perdón porque así el Señor estaba esperando que fuese para poder ser restaurados. Vamos a orar, hermanos, y poner nuestros corazones ante el Señor. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, queremos reconocer que solo tú eres Dios, Señor, que en ti podemos conseguir absolutamente la paz, que tú eres el restaurador, que tú eres la persona con más poder sobre la tierra y el universo, Señor. Queremos reconocer tu majestad, tu portento, tus maravillas, reconocer que tú eres nuestro estandarte, reconocer que tú eres el todopoderoso de la humanidad y de todo lo que en ella respira, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza, Padre Santo. Queremos poner ante tu presencia cada una de las peticiones que tenemos ante ti, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado, Señor, reconociendo que muchas veces te fallamos, que no te buscamos como deberíamos, Señor, que no intercedemos como deberíamos, que no buscamos de poder limpiar nuestras faltas ante tu presencia con la regularidad, Señor, que tú mereces. Y por eso pongo nuestros corazones ante ti, para que tú nos limpies, Señor, para que tú nos ayudes a poder confiar
confiar que podemos ir ante tu presencia para el oportuno socorro, Señor. También aprovecho poner mi nación ante ti, Padre, dándote las gracias por Venezuela, porque tú has sido bueno, Señor, en medio de toda esta circunstancia, Padre Santo, y nos has sostenido, Señor. Te glorifico, Padre, y te pongo en alto en medio de nuestro país para que tú puedas hacer, Señor, como dice esta oración, que tu rostro resplandezca en esta nación, Señor. Que tu rostro pueda venir e iluminar cada una de las personas que en esta nación viven, Señor, sean extranjeros o sean venezolanos, Padre Santo. Trae tu paz, trae tu revelación, trae tu gloria, Señor, sobre mi nación y sobre nuestro pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.